nosotros. Y en la hiperdemocracia israelí, usted sabe que a veces, los excesos aparecen. Y entre otras cosas aparecen a veces en temas muy dolorosos, como puede ser llegar a comparar lo que fue la Kristallnacht y la Shoah con la Nakba, lo que los palestinos denominan el día de su tragedia, cuando se crea el Estado de Israel en su independencia. Se lo digo porque, y además tiene un agregado, el Goethe Institut en Tel Aviv, es decir, el instrumento cultural de Alemania en Tel Aviv, había programado para ayer una mesa redonda tratando justamente de comparar ambos temas, y esto con académicos, entre otros de la Universidad de Jerusalén. Sí, sí, así como lo escuchamos. Surgió la polémica, la crítica, incluso la Cancillería alemana con una muy contundente crítica, pero pasó esta actividad para el próximo domingo, no es que deja de estar presente. Vamos a tratar de reflexionar sobre esto con alguien que usted conoce muy bien, el titular de Atzad Asheni, me refiero a Gabriel Ventas Galgavi. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miguel? Estoy en el monte del templo, acá viendo cómo musulmanes, cristianos y judíos intentan coexistir. Intentan coexistir. Me gustó esa adjetivación previa. ¿Se nos cortó? ¿Se nos cortó? Estoy acá, Miguel. Ah, bien, Estoy acá. bien. Yo me asusté. Usted dijo intentan convivir, me quedé en silencio y digo, ¿qué pasó con Gaby Ventasgal? Gaby, vamos a esto que estaba comentando. Para el oyente que no tiene por qué ser un experto, ¿qué es lo que denominan los palestinos la Nakba? La Nakba como palabra significa la catástrofe. Y la catástrofe no es otra cosa que la creación misma del Estado de Israel. Algunos consideran que se refiere al hecho de la cantidad de población árabe palestina que fue expulsado, que se fue sola, porque la gran mayoría de la población se fue incentivados por sus propios líderes. Ahora, todo el fenómeno de la creación del Estado de Israel lo conocen como la Nakba. Y dentro de las posturas más posmodernistas, se considera que la creación del Estado de Israel provocó un dolor tan grande que hay que solidarizarse con ese dolor, y por lo tanto es tan importante festejar la independencia como solidarizarse con el hecho que los palestinos consideran que la creación de Israel es una catástrofe. Eso era el Nakba. Bien, cuando dijiste solidarizarse, estás planteando solidaridad de muchos países y grupos en el mundo, y también dijiste de israelíes que sienten esto. Por supuesto, porque uno de los problemas que tiene todo radical, no importa si es de izquierda o de derecha, es que hay patrones de conducta que se repiten. Un patrón de conducta es que es una actitud intelectual. O sea, los hechos no importa, lo que importa son las narrativas. O sea, el hecho de que los árabes intentaron hacer un genocidio de los judíos y no lo lograron, y parte de ellos se escaparon porque pensaban que los judíos iban a hacer con ellos los que ellos pensaban hacer con los judíos. Entonces, el hecho de que fue un intento de genocidio y que fue declarado un intento de genocidio no importa para el posmodernista, porque esos son hechos, y a mí no me importan los hechos, me interesan las narrativas. O sea que eso es un patrón de conducta clásico de un radical. Y lo segundo es la exageración en las comparaciones. O sea, cualquier intento de un extremista de derecha de comparar lo que quiera hacer Irán va a ser considerado un holocausto. Y eso es una barbaridad como comparación, ¿está bien? De la misma forma que un radical de izquierda va a decir que la Nakba de hecho es un genocidio, o lo va a comparar con la Shoah, con el holocausto. Eso también es una comparación ridícula en todo sentido. Pero otra vez, un radical no necesita racionalidad, necesita simplemente comparar de manera extrema, entonces para de alguna manera justificar sus posiciones mismas, y en el camino va a bastardear los hechos. Bien, hablemos de los hechos, ya que son tan importantes. Cuando se habla de la creación del Estado de Israel, ¿hay algún estudio, obviamente, de cifras de
cuántos palestinos dejaron el territorio, invitados por sus propios líderes o porque pensaban lo que has dicho, que los judíos los iban a aniquilar, y cuántos son de manera concreta los muertos de ese hecho en la guerra de la independencia, de aquellos que vivían en el territorio de esa tierra que estaba comenzando a ser un estado. Uy, excelente pregunta, Miki, porque el mejor libro, creo yo, que trata sobre eso es de una persona que cuando lo publicó fue muy criticada, se llama Benny Morris, y publicó el libro llamado 1948, donde explica qué fue lo que ocurrió en la guerra. Y él lo que dice es que no había una política clara de Ben Gurión con respecto a qué hacer con los árabes que vivían en la región. La política fue muy general y era, si te atacan, contraataca. ¿Verdad? Si te disparan la población árabe local, tú tienes que disparar. Entonces, en general, lo que ocurrió fue que los líderes árabes, en buena parte del país, le dijeron a la población árabe, váyanse durante 2 semanas, porque nosotros vamos a hacer una limpieza étnica con los judíos y no queremos matarlos a ustedes. Pero ¿cómo sabemos que es verdad esto? Porque había un niño de 6 años en la ciudad de Safed, de Tzfat, que comenta que a la familia de él le dijeron eso, y él tenía 2 zapatos, uno nuevo y uno viejo, y no sabía él qué hacer con respecto a los zapatos, cuál llevarse, el nuevo y el viejo, porque se iba a volver en 2 semanas. Y decidió llevarse los viejos para no ensuciar los nuevos. Esta persona nunca más volvió a Tzfat. Y esa persona se llama Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina. O sea que él mismo dice que lo instigaron a que se vaya, pero después que terminó la guerra de independencia, no lo dejaron volver porque Israel dijo, sí, todo el mundo puede llegar a volver, pero antes reconozcan a Israel como Estado judío y reconozcan el país. Como nunca lo reconocieron, no se solucionó ese tema. ¿Cuántos eran? Muy bien, 630.000. De los cuales, de los 630.000, aproximadamente 70.000 fueron decididamente expulsados de la ciudad de Lud, Ramble y cerca de Ashdod. Ahí sí hubo una movilización porque desde ahí atacaron sí a las fuerzas de Israel, y el principal que deportó fue Moshe Dayan. Entonces, pero no fue una política estatal impulsada por el gobierno de la época, fue simplemente una reacción. Ahora bien, el hecho de que todas estas personas hoy en día sean considerados el hijo del nieto del nieto del nieto como refugiado, bueno, es un invento palestino, no hay ninguna base legal para considerarlos refugiados. Todo este fenómeno es lo que nosotros llamamos refugiados palestinos. Ahora tú vas a leer un libro de un argentino que para mí no se especializa en Medio Oriente, como Pedro Brieger, y él te va a decir que todos los palestinos fueron deportados y expulsados por Israel. Pero bueno, él tampoco es un especialista, él es narrativista, no le importan los hechos, le importa narrativa, para él es más importante lo que suponemos que sucedió que lo que sucedió. Y vamos y continuamos con los hechos. Una guerra de la independencia que tuvo ¿cuántos muertos, si tenés alguna memoria en términos de magnitud? Recordando que, bueno, esta guerra no fue solo una guerra interna con esos árabes que combatieron contra el Estado incipiente y aquellos que decidieron irse y esperar, sino que fue justamente la incitación de los países vecinos de Israel, las grandes potencias de la época, que habían decidido atacar y eliminar esa incipiente creación. ¿Cuántos fueron los muertos? Mira los datos, Mira los datos. Dentro de los judíos en Israel murieron en combate en la guerra 6.000, que era el 1% de la población judía de la época. Teníamos 600.000 judíos en la época, murió el 1%. ¿Cuántos palestinos, cuántos árabes murieron palestinos? 10.000. Pero ¿cuántos se mataron entre ellos? Porque había una disputa entre 2 familias importantes del mundo palestino de la época, los Hussein y los Nayashibi. Entre ellos se mataron, entre ellos 13.000. O sea, hubo más muertos árabes palestinos entre ellos que entre los que se enfrentaron con Israel. Bien, ¿y cuántos árabes en general de todo el Medio Oriente? Bueno, la cifra es complicada porque no te dan cifras oficiales, van aproximadamente 20.000 personas de varios ejércitos diferentes que invadieron Israel. O sea, esos son cifras reales. La más importante para nosotros, la cifra de árabes y de judíos se dice claramente cuál, y lo más grave de todos es que entre ellos se mataron mucho más de lo que hubo muertos y víctimas por la guerra con Israel. Guerra de la independencia, nos entregó un Estado en una bandeja de plata. Dijiste 1% de una población que no tenía ninguna posibilidad, en realidad 600.000 hombres, contra lo que era el poderío
de los ejércitos que decidieron atacar a Israel, para comprender los hechos más allá de la narrativa. Cuando hablamos de narrativa, algunos inmoralmente quieren poner lo que fue esa guerra de la independencia y la Nakba en el mismo lugar de la Kristallnacht y hacer un evento propiciado por el Goethe Institut en Tel Aviv. Gaby, ¿qué dirías? Gaby. Miguel. Sí, sí. Te preguntaba. Sí, sí. ¿Qué me decías? No, decía que esta actividad que el Instituto Goethe ha propuesto de comparar lo que fue la Nakba con la Kristallnacht, o en realidad con la Shoah, en el día de la Kristallnacht, es así como hay que decirlo. Bueno, eso te habla de la gravedad o de la intelectualidad de los impulsores, porque tanto es así que los propios alemanes se enfadan que alguien se atreva a comparar tanta aberración con una guerra. Entonces, no en vano, los alemanes son muy sensibles con respecto a ese tipo de conducta, porque de la misma forma que cuando alguien, por ejemplo, compara la Shoah con cualquier otra guerra, entonces se enojan porque dicen de ninguna manera es incomparable, es una falta de respeto a los hechos. Lo que pasa es que otra vez te voy a decir, el patrón de conducta es intentemos comparar para alarmar, para llamar la atención, por más que en el camino hagamos comparaciones que son claramente descabelladas. Y especialmente inmorales. Es como, Miguel, cuando alguien compara lo que pasa, el conflicto palestino-israelí con un genocidio. Entonces yo le digo, a ver, murieron en manos de israelíes palestinos, también incluso conté yo aquel que se intentó inmolar, murieron 13.000 en total. Y murieron en manos de palestinos israelíes 8.000. O sea que estamos hablando de 8.000 frente a 13.000. Eso es un genocidio, eso es una guerra terrible, dramática, pero un genocidio. Hay que ser muy responsable para utilizar este tipo de palabras. Y lamentablemente los extremistas, si algo los caracteriza, es que son muy responsables a la hora de definir con palabras hechos reales. Gabriel Ventasgal, como siempre un lujo, tu claridad, gracias por estos minutos y siga intentando esa convivencia ahí en el Monte del Templo entre judíos, musulmanes y cristianos. Amén, de tu boca al cielo. Un abrazo grande, ¿eh? Gabriel Ventasgal, el titular de Atzad Hasheni, clarísimo sobre este tema, como dijo él, tan inmoral de intentar poner en la misma categoría el Holocausto con lo que fue la guerra de la independencia, la Nakba, y hacerlo además en el ámbito del Instituto Goethe de Tel Aviv en el día, ¿sí?, del pogrom de Alemania-Austria, es decir, la Kristallnacht. ¿Qué más se puede agregar?